Hola, buenos días. En primer lugar, antes de empezar, queríamos agradecer al Colegio de Economistas por darnos la oportunidad de compartir nuestras reflexiones sobre las últimas modificaciones de la ley concursal con todos vosotros y, por otro lado, también os queríamos agradecer a todos vosotros vuestra asistencia a este webinar, deseando que vosotros, vuestras familias y vuestros equipos os encontréis bien. Por nuestra parte, vamos a explicar y a tratar de desarrollar las últimas novedades que se han producido en el marco del derecho concursal como consecuencia del COVID-19. COVID-19 que, como sabéis, ha afectado a todas nuestras relaciones desde el punto de vista social, económico, jurídico y dentro del jurídico especialmente ha hecho incidencia, como veremos y como pondremos de manifiesto, en el plano concursal, como no podía ser de otro modo también por la repercusión que ha tenido. En ese sentido, no debemos o debemos tener en cuenta o traer a colación que la crisis sanitaria ha tenido como consecuencia la declaración del estado de alarma y la prórroga del mismo y, como consecuencia de esa situación, se ha producido ya no solo una ralentización de la economía, sino una auténtica paralización de determinados sectores. En primer lugar, en el Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo se paralizó prácticamente la totalidad del sector servicios y, posteriormente, en el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo se paralizaron aquellos sectores que se denominaban no esenciales durante un periodo de 15 días. El sector servicios empezó, como sabéis, a principios de esta semana, pero todavía su actividad es mínima. Por tanto, evidentemente, estas situaciones de paralización de la actividad económica van a generar en nuestras empresas situaciones de insolvencias. El legislador ha sido muy consciente de esta situación y desde el primer momento ha introducido determinadas modificaciones en la normativa concursal. Así, por ejemplo, el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, los 3 días de declararse el estado de alarma, incluía determinadas medidas denominadas urgentes para hacer frente al COVID-19, entre ellas los plazos para la presentación de concurso y preconcurso. En segundo lugar, y más relevante, estas últimas modificaciones, que además derogan las anteriores del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, son las del Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, de la semana pasada, que se publicó en el BOE del 29 de abril. Medidas procesales para hacer frente al COVID-19. Dentro de estas medidas, o conocido como el plan de choque de la justicia, la mayoría o una gran parte de esas medidas hacen referencia a temas y a procedimientos concursales. Con una técnica legislativa, seguramente por la premura, que no es la ideal y que además es asistemática, dado que no casa bien con el sistema de derecho concursal que tenemos. No además de todo esto, ayer se hizo público, después del Consejo de Ministros, que el Consejo de Ministros aprobó el texto refundido por Real Decreto Legislativo de la ley concursal. Se trata de un texto de 752 artículos que, según se dice en la reseña del Consejo de Ministros, hoy no ha sido publicado, en el Boletín Oficial del Estado de hoy no aparece publicado, pero tendrá una vacatio legis hasta, según se dice en esta reseña, hasta el 1 de septiembre, si bien no estaba claro hasta ayer, y ya se anuncian en ese preámbulo y en esa reseña informativa, se anuncian determinadas reformas de transposición de directivas comunitarias y de otras medidas urgentes que hay que dictar como consecuencia de la situación del COVID-19. Así pues, el derecho concursal va a estar muy presente en los próximos meses y, con ánimo de dar explicación un poco a las modificaciones legislativas que se han producido, vamos a tratar de determinadas cuestiones, las iremos tratando al hilo de los distintos puntos relativos a la explicación del procedimiento concursal, una explicación más genérica del procedimiento concursal, en los que iremos poniendo de manifiesto estas novedades que se han ido produciendo. En primer lugar, la suspensión de la obligación del deudor insolvente de solicitar concurso hasta el 31 de diciembre del año 2020. Veremos también la posibilidad de modificar los acuerdos de refinanciación aun cuando el año de la aprobación de los mismos, la suspensión de la obligación de instar la liquidación por incumplimiento del convenio hasta un año, hasta el 14 de marzo de 2021, la mejora en el tratamiento de la financiación de las personas especialmente relacionadas durante 2 años desde la declaración del estado de alarma, esto es hasta el 14 de marzo de 2022, determinadas medidas de agilización de determinados trámites procesales y la obligación de disolver por pérdidas no será aplicable hasta las cuentas de 2021, según también este Real Decreto Ley 16/2020.
Un poco por poner de manifiesto por dónde han ido las últimas reformas de la ley concursal que, como sabéis, se aprobó en el año 2003 y que desde entonces, según se pone de manifiesto en la reseña del Consejo de Ministros por la que se aprueba el texto refundido, se han producido 28 modificaciones legislativas. 28 modificaciones legislativas que fundamentalmente tuvieron lugar en el periodo de crisis, es decir, entre los años 2009 a 2014-2015, y que fundamentalmente lo que alteraron son estos tres pilares que hemos puesto aquí de manifiesto. Se reguló un procedimiento que hasta entonces estaba completamente desregulado en nuestro derecho positivo, que eran los procedimientos de refinanciación. El preconcurso aparece por primera vez en el 2009, quizá un poco tarde ya, porque ya en ese momento se habían producido muchas situaciones de insolvencia que a lo mejor podrían haberse evitado con este mecanismo. Se regulan también los acuerdos de refinanciación, homologación y extensión de efectos y ya posteriormente, en el año 2013, se regularon los acuerdos extrajudiciales de pagos. Sobre la configuración del pasivo concursal fue muy relevante la valoración de las garantías y la introducción del concepto del valor razonable para evitar situaciones que se iban produciendo de segundas, terceras hipotecas que tenían carácter privilegiado cuando ese privilegio realmente carecía de la menor virtualidad porque no tenía ningún efecto. Y finalmente en las soluciones al concurso a destacar fundamentalmente el tema del reconvenio, que como veremos ha sido introducido también en el Real Decreto Ley 16/2020 y sobre todo en el ámbito de la liquidación fue muy positiva la regulación también de la venta de unidades productivas, posibilitando la continuidad de la empresa, aunque fuera en fase de liquidación, transmitiendo unidades productivas autónomas. Empezando ya por la primera de las reformas relevantes de este Real Decreto Ley 16/2020, debemos hacer referencia a que se ha suspendido hasta el 31 de diciembre de este año, de 2020, la obligación de solicitar el concurso. Como sabéis, nuestro derecho regula en su artículo 2 que el deudor debe solicitar el concurso cuando se halla en estado de insolvencia, tiene 2 meses desde que conozca o debiera conocer este estado de situación de insolvencia. Pues bien, el Real Decreto Ley lo que establece es que esa obligación de presentar concurso ya no es exigible a los 2 meses desde que se conozca o se deba conocer la insolvencia, sino que hasta el 31 de diciembre del año 2020 no será exigible. Por mi parte, yo entiendo que no tiene demasiado sentido esta introducción de la prórroga hasta 31 de diciembre de 2020 por 2 motivos. Es decir, porque en definitiva con ello no se está cumpliendo la finalidad esencial de la ley concursal. Como sabéis, en la exposición de motivos, la ley concursal, y cito literalmente, entiende que la finalidad fundamental es conservar la actividad empresarial o profesional del concursado. Evidentemente, en una situación en la que se están produciendo impagos generalizados desde, por ejemplo, desde este mismo momento, desde la misma declaración del estado de alarma en marzo de 2020, parece que llevarnos, no exigir al deudor presentar concurso hasta el 31 de diciembre de 2020 durante 8 meses, evidentemente va a agravar la situación de la empresa y seguramente cuando se declare ese concurso, pues ya entrado el 2021, aunque se solicite a finales de 2020, la actividad va a quedar muy mermada y ya ese principio general de conservación de la actividad parece que no lo vamos a tener o será muy difícil que lo tengamos si la actividad se ha ido degradando durante este tiempo. Y por otro lado, no casa bien esa suspensión de la obligación de presentar concurso con la tramitación de la sección de calificación del concurso y con la propia responsabilidad de administradores. Como hemos visto respecto de las pérdidas ocasionadas en el año 2020, no es exigible la obligación de presentar concurso o la obligación de ampliar capital si los fondos propios quedan por debajo del 50% del capital social, pero evidentemente si la situación se va agravando en el tiempo, sí que entiendo yo que podría caber una acción individual de responsabilidad por haber causado un daño a los acreedores o a la propia sociedad como consecuencia del incumplimiento de un deber inherente al administrador, como consecuencia de su cargo, como puede ser ese deber de diligencia de haber presentado el concurso. Y por otro lado, no debemos olvidar que en la sección de calificación lo determinante es que el administrador de hecho de derecho no haya generado o agravado la situación de concurso, posteriormente se referirá a ello Ana, pero resulta evidente que la situación se va agravando si
6 de mayo, desde el 23 de marzo o desde el 1 de abril, yo no realizo ningún pago y no tengo la obligación de presentar concurso hasta el 31 de diciembre, parece evidente que estaré agravando la situación de insolvencia con respecto a la que tendría en un momento pretérito. Por todo ello, no, esta reforma entiendo que no resulta positiva en general para la tramitación del concurso ni para la salvación de las empresas, porque siempre, y esta idea os la reseñaremos a lo largo de la presente ponencia, entendemos que lo razonable es, en la medida de lo posible, presentar el concurso si hay que presentarlo, pero presentarlo cuanto antes con una idea muy clara de a corto plazo de lo que necesitamos y de por qué no vamos a disponer de esa liquidez inmediata y de por qué vamos a concurso, y sobre todo tener a medio y largo plazo la visión de los recursos que vamos a tener para poder superarlos. Evidentemente, con esta visión de no presentar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020, no se va a cumplir con esa finalidad conservativa de la empresa a la que hacíamos referencia al principio. Segunda novedad hace referencia a la agilización en la tramitación procesal. Algunas de ellas, la verdad es que entiendo que pueden ser muy favorables para la tramitación de los procedimientos. La primera de ellas es la tramitación escrita de los incidentes concursales que tengan por objeto la impugnación del activo, es decir, del inventario de bienes y derechos, o del pasivo, esto es, del listado de acreedores del informe provisional emitido por la Administración concursal. Entiendo que es positivo, es decir, ya se planteó incluso en los años 2008-2009, con la anterior crisis, el cuello de botella que suponían todos estos incidentes en la tramitación del procedimiento concursal. Si había que celebrar pues en un concurso más o menos mediano, normalmente había una media de 15-20 vistas que había que celebrar, con lo cual esto demoraba varios meses la tramitación del procedimiento concursal. Y entiendo que lo que se hace, que es al final permitir en estos incidentes solamente prueba documental y prueba pericial, lo cual tiene sentido porque normalmente son cuestiones de derecho lo que se están discutiendo y que se pueden probar a través de documentos, o en su caso, en caso de que requiera un análisis más específico de una pericial económica, entiendo que puede ser muy favorable para la tramitación del procedimiento concursal. Establece también la tramitación preferente de determinadas materias. La verdad es que son muchísimas materias, entre otras, compra de unidades productivas, medidas cautelares para la conservación de la masa activa, acciones de reintegración, incidentes laborales, modificaciones de convenio. Al final son tantas que al final parece que todo es preferente. Bueno, entiendo que no es tampoco una mala medida. Y, por último, hay determinadas medidas también de agilización de la fase de liquidación. Así establece con carácter general que las subastas de los concursos en trámite y los que se declaren durante el año siguiente a la terminación del estado de alarma serán preferentemente extrajudiciales, si bien establece una serie de excepciones, por ejemplo, en el ámbito de la compra de unidades productivas. Y por otro lado, se establece la aprobación prácticamente inmediata desde que termina los periodos de delegaciones de los planes de liquidación. Entiendo que es también positivo el agilizar todas estas fases de liquidación a fin de terminar los procedimientos concursales a la mayor brevedad. En cuanto al tema de la clasificación de créditos, queremos poner de manifiesto, antes de empezar en la clasificación propiamente dicha, que los plazos de comunicación de créditos no quedaron suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma. No se trata de plazos procesales y, por tanto, no están regulados en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma. Por tanto, estos plazos continúan corriendo, los plazos para la comunicación de créditos, al no tratarse de plazos procesales. En principio, simplemente por recordar, hacemos aquí una clasificación en lo que son créditos contra la masa, que son aquellos que son prededucibles y que se cobran con carácter previo de la masa activa. Se pagan conforme al vencimiento, si bien se faculta a la administración concursal para que pueda alterar esta regla de pago siempre que no afecte a determinados créditos como los de los trabajadores o los tributarios y los de seguridad social. Si recordáis todas las modificaciones que se fueron produciendo en los años 2009 y siguientes de la ley concursal, o bastantes de ellas, lo que trataban era de reforzar el papel de las administraciones públicas o los créditos de los acreedores públicos. Entre ellos, pues es una clara medida en ese sentido, ¿no? Se pueden alterar todos los créditos, salvo los de los trabajadores, que tiene sentido, y entre otros los tributarios y los de seguridad social. Va en esa línea de protección del crédito de derecho público. En cuanto a los créditos concursales, sí que se ha producido una novedad que yo entiendo que es muy favorable para los concursados, que es que en los concursos que se declaren en los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma, esto es hasta el 14 de marzo del año 2022, la financiación
de personas especialmente relacionadas tiene la consideración de crédito concursal ordinario. Como sabéis, antes se penalizaba a aquellos acreedores que se consideran personas especialmente relacionadas, administradores, socios, personas vinculadas al grupo de empresas, empresas del mismo grupo, etcétera. Y lo que se hace parece bastante razonable. Es decir, al final no tiene sentido que alguien apoye a la empresa con su propio patrimonio personal en muchas ocasiones o con patrimonio de otras empresas de su grupo y finalmente su crédito resulte de peor condición que otro crédito cuando precisamente lo que ha hecho ha sido, en la medida de lo posible, evitar que se produjera esta situación concursal. Es muy relevante porque el hecho de que sea crédito concursal ordinario hará seguramente que puedan aprobarse, dependiendo también en función del peso que tengan estos créditos en el concurso en concreto, pero podrá facilitar la aprobación de convenios que falta hace dada la escasa aprobación de convenios, pese a que, como veremos, es la norma general. En cuanto a los privilegios especiales, como sabéis, son aquellos que tienen un derecho sobre un activo principal, es decir, prendas, hipotecas, etcétera, y muy relevante la reforma que se introdujo en la ley concursal de que el privilegio especial solo alcance al valor razonable de la respectiva garantía, calificando el resto, en función de la naturaleza, normalmente pasa a ser crédito ordinario. También están, por otro lado, como sabéis, los privilegios generales que atienden fundamentalmente a criterios subjetivos, créditos de derecho público, créditos de trabajadores, etcétera. Créditos ordinarios, que por exclusión son todos aquellos que no reúnen la condición de los otros créditos. Y finalmente los créditos subordinados, que hasta ahora eran los de personas especialmente relacionadas, que como hemos visto ahora dejan de serlo, y entran en esa clasificación pues, desde intereses, multas, sanciones, etcétera. Vamos a tratar muy brevemente el tema del preconcurso de acreedores, cómo ha quedado en el Real Decreto 16-2020. En principio, en el Real Decreto Ley 8-2020 se establecía que mientras durase el estado de alarma, si se hubiera comunicado una situación de preconcurso, aunque hubiera vencido el plazo durante el estado de alarma, se interrumpía ese deber, no dejando claro si se reanudaba el plazo o realmente se interrumpía durante el estado de alarma. Esto no quedaba muy claro. Este artículo ha quedado derogado y ahora lo establece en el Real Decreto Ley 16-2020, es que si antes del 30 de septiembre de 2020 se comunica la apertura de negociaciones, es decir, se comunica al juzgado la presentación, o lo que normalmente se conoce como la presentación del 5 bis o del preconcurso de acreedores, se estará al régimen general establecido por la ley. Es decir, ¿a qué se refiere con el régimen general establecido por la ley? ¿A que no resulta de aplicación la obligación hasta el 31 de diciembre de 2020? ¿O ese es el régimen especial del Real Decreto Ley y el régimen general es el regulado normalmente en la ley? Es decir, que en los 4 meses debo presentar concurso. El régimen general parece que sería ese, pero no tiene demasiado sentido que si presento el 5 bis tenga la obligación de presentar concurso y si no lo presento pueda esperar a presentar concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. En cualquier caso, yo entiendo que es una cuestión que no queda demasiado clara, pero por prudencia parece que habría que presentar el 5 bis antes de que venciera el plazo de los 4 meses. En cuanto al preconcurso, como sabéis, la finalidad del preconcurso es que amplía los plazos para presentar el concurso, nos permite presentarlo 3 meses, nos da un plazo de 3 meses desde que se presenta para la negociación con los acreedores y un plazo adicional para presentar el concurso. Es decir, disponemos de 4 meses para presentar ese concurso con la finalidad de lograr un acuerdo de refinanciación con nuestros acreedores, lograr adhesiones para una propuesta anticipada de convenio o lograr un acuerdo extrajudicial de pagos. Como sabéis, hay una protección durante este tiempo, no cabe la presentación de concursos necesarios, las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos necesarios para la continuación de la actividad se paralizan y aquí una de las pegas, y que precisamente va en línea con lo que hablábamos antes del privilegio o el reforzamiento de las garantías de los créditos de derecho público, es que las ejecuciones de créditos de derecho público pueden continuar durante este periodo, con lo cual el blindaje que tiene el deudor no es ni mucho menos completo y sí que sería deseable que esto se modificara y que los créditos de derecho público, en definitiva, fueran como cualquier otro crédito en este sentido, que sí que se interrumpe incluso las ejecuciones judiciales. Y doy paso ya a mi compañera Ana Muyor, que nos va a desarrollar los acuerdos de refinanciación. Muy buenos días a todos. Pues como ha comentado mi compañero Sergio, determinadas figuras de la ley concursal fueron objeto de sucesivas reformas
pues en los años de la anterior crisis económica. Y una de estas figuras son los acuerdos de refinanciación que fueron objeto de sucesivas reformas y que entendemos, bueno, que el mecanismo de los acuerdos de refinanciación pues, está preparado o estaba preparado con la ley concursal vigente antes del COVID-19 para poder hacer frente pues, a los problemas de liquidez a los que se van a enfrentar las empresas. No obstante, como veremos a continuación, con motivo de los reales decretos dictados ante la situación generada por el COVID-19, también ha sido objeto de modificación los acuerdos de refinanciación y el nuevo texto refundido de la ley concursal, que todavía no tenemos el texto, pero que lo tendremos pues, seguramente a lo largo del día de hoy. Precisamente uno de los puntos que también va a modificar son los acuerdos de refinanciación. Aquí, en este sentido, tenemos pendiente todavía la transposición de la Directiva de Insolvencia, que incide de forma bastante considerable en los acuerdos de refinanciación, y tendremos que ver pues, bueno, qué novedades legislativas ha adoptado el Gobierno de esta directiva y cómo queda finalmente la regulación. Pero bueno, centrándonos en lo que tenemos vigente a día de hoy, bueno, ¿qué es un acuerdo de refinanciación? Creo que es algo bastante sencillo que todos conocemos. Pues básicamente es un acuerdo en virtud del cual los acreedores y el deudor modifican las características de las obligaciones con el fin precisamente de permitir la continuidad de la actividad empresarial en el corto y medio plazo. ¿Cuáles son las causas más habituales en un proceso de refinanciación? Pues las causas más habituales son o bien un elevado endeudamiento o apalancamiento financiero, o un problema de tesorería puntual o ya más alargado en el medio plazo, y también puede ser ocasionado por problemas en la gestión de la compañía. Actualmente, ante la situación generada por el COVID-19, pues la mayoría de empresas van a tener tensiones de tesorería si no las están sufriendo ya, desafortunadamente, y por tanto pues preveemos que un alto porcentaje de empresas va a necesitar refinanciarse para garantizar su viabilidad empresarial en el corto y medio plazo. Pues bien, y brevemente, ¿qué ventajas ofrece un acuerdo de refinanciación, que es o también llamado un mecanismo para concursal, frente, por ejemplo, al concurso de acreedores o la solicitud de concurso? Bueno, la ventaja principal es que la refinanciación de una compañía pues, no impacta de forma tan, digamos, nociva en la imagen de una compañía, porque como todos sabemos, pues desafortunadamente el concurso pues, todavía tiene cierto estigma que hace pues, que las empresas sean reacias a declarar el concurso de acreedores, precisamente porque lo ven como una muerte anunciada de la empresa. ¿Vale? Como abordaremos, nosotros creemos que una declaración de concurso a tiempo no llevaría a esos efectos tan nocivos, pero lo cierto es que sí que es un término o una expresión que está bastante denostada y pues, a la que todas las empresas suelen rehusar hasta que, digamos, pues en muchas ocasiones es demasiado tarde. Por eso, bueno, pues los acuerdos de refinanciación no tienen ese efecto, digamos, o ese estigma que todavía tiene la sociedad de la figura del concurso de acreedores, y además tienen la ventaja de que, como sabéis, con el concurso de acreedores pues, se produce una intervención en las facultades del administrador, o incluso en el caso de un concurso necesario, pues se estaría que el administrador queda privado de sus facultades, mientras que en un proceso de refinanciación el administrador sigue manteniendo todas sus facultades y no requiere pues, de ninguna autorización de un tercero para poder realizar los actos necesarios para garantizar la continuidad de la actividad empresarial. Por otro lado, además, a priori, pues bueno, un acuerdo de refinanciación tampoco tiene unos tiempos marcados de forma estricta en la ley, pues como puede tener un concurso de acreedores, y bueno, pues es una figura más flexible, si bien, como ahora veremos, pues uno de los puntos negativos precisamente de un proceso de refinanciación es que durante ese periodo pues el administrador no está protegido
frente a una posible responsabilidad que pudiera surgir para el caso de que existiera una demora en la declaración del concurso. Igualmente, pues durante este periodo es posible pues, que se inicien ejecuciones si no existe unanimidad entre todos los acreedores. Es posible que los acreedores a los que comuniquemos que vamos a iniciar un proceso de refinanciación nos corten las líneas de circulante, con lo cual va a ser muy importante precisamente que tratemos de garantizar líneas de circulante. Y otro inconveniente que presenta un proceso de refinanciación es que tiene un coste muy elevado, porque en todo proceso de refinanciación al final vamos a necesitar un asesor financiero, vamos a necesitar un abogado que nos monte el term sheet y que nos monte el acuerdo de refinanciación, y además, pues bueno, en los procesos de refinanciación con entidades financieras vamos a necesitar un experto independiente que valide el plan de viabilidad que presente la empresa, con lo cual pues es cierto que es un proceso que tiene un coste elevado frente a otras instituciones, pues como la declaración de concurso o el preconcurso, que no tienen un coste directo para el deudor. Fundamentalmente, la finalidad que tienen los procesos de refinanciación, pues bueno, es recuperar empresas que son viables desde el punto de vista del negocio, pero que tienen un alto nivel de apalancamiento financiero y una situación de falta de liquidez que les impide cumplir pues, con sus obligaciones exigibles en el corto o medio plazo. Una de las novedades que ha introducido el Real Decreto 16/2020 es la posibilidad de solicitar las modificaciones de los acuerdos de refinanciación aunque no haya transcurrido un año desde la entrada, desde la anterior homologación del acuerdo. En este sentido, además, la ley Real Decreto 16/2020 establece que el juez no tramitará las solicitudes de incumplimiento de los acuerdos homologados durante los 6 meses siguientes a la declaración del estado de alarma, sino que lo que hará será traslado de esa solicitud de incumplimiento al deudor, quien podrá comunicar que va a negociar la modificación del acuerdo en un plazo de 3 meses. Si no se realizara esa comunicación o esa modificación en los 3 meses siguientes a la notificación por parte del juez de que se ha solicitado el incumplimiento del acuerdo de refinanciación, el juez en ese caso sí que dará trámite a las solicitudes de incumplimiento que digamos que quedan en suspenso durante esos 6 meses, pero si el deudor no presenta una propuesta de comunicación, en ese momento ya el juez daría el curso oportuno a las solicitudes de incumplimiento. ¿Qué principios rigen esta institución de los acuerdos de refinanciación? Bueno, los principios comunes que tienen los acuerdos de refinanciación y por los que todo deudor pues, busca cuando acude a una refinanciación es fundamentalmente la protección frente a la acción rescisoria concursal, ya que únicamente existe una causa para impugnar los acuerdos de refinanciación, que es el incumplimiento de los requisitos bien establecidos en el artículo 71 bis para aquellos acuerdos de refinanciación no homologados, o los dispuestos en la disposición adicional cuarta para los acuerdos de refinanciación homologados. Y además destacar que todo acuerdo de refinanciación va sujeto a un plan de viabilidad en el corto o medio plazo. Es verdad que no es preceptivo un informe de un experto independiente, si bien al final pues, en los acuerdos de refinanciación en que se engloben entidades financieras nos van a pedir pues, un Independent Business Review sobre el plan de viabilidad que ha presentado la empresa. Es decir, tiene que ser validado pues, por una consultora que verifique que el plan de viabilidad de la empresa es viable. ¿Vale? Y aquí lo teníamos en los documentos de la refinanciación. En cuanto a los documentos de una refinanciación, como os he dicho, aunque no es necesario un informe de experto, pues en la práctica las entidades bancarias suelen pedir que un tercero valide el plan de viabilidad presentado por la empresa, pues porque al final tampoco la entidad bancaria conoce el negocio y tiene ese know-how como para poder decidir si el plan que ha presentado la empresa es viable o no. También suele ser habitual, aunque cada vez las entidades financieras son más reacias, que se firmaran las llamadas, las stand-and still o los pactos de espera con entidades financieras. Cada vez las entidades financieras son más reacias
precisamente porque las Standard Steel no afectan a sus límites o a sus ratios de morosidad y, por tanto, no, son bastante reacias a suscribir este tipo de acuerdos, y lo que se suele hacer es firmar novaciones por 2 o 3 meses para pues permitir en la práctica el pacto de Standard Steel a través de una novación contractual, en tanto que se negocia ese acuerdo de refinanciación. Como os he dicho, también los abogados tenemos que diseñar pues, el term sheet, o lo que son las condiciones y los tempos del proceso de refinanciación, y luego pues, propiamente el documento de acuerdo de refinanciación, con la inclusión pues, de todas las garantías, de los acuerdos entre los acreedores, de las novaciones, de los préstamos o los documentos contractuales que sean precedentes, y en la mayoría de los supuestos pues, solicitar la homologación judicial de ese acuerdo, que tendrá que ser aprobada por el juez pues, con el auto de homologación judicial del acuerdo de refinanciación correspondiente. Fundamentalmente, aunque existen, bueno, aquí tenemos las etapas de una refinanciación, que fundamentalmente pues, es elegir la estrategia que va a seguir la compañía pues, con sus previsiones y la preparación de una oferta con ese plan de viabilidad para presentar a los acreedores, la negociación con los acreedores, y una vez ya se han cerrado los términos de esa negociación, pues ejecutar los acuerdos alcanzados en ese acuerdo de refinanciación, que, como veremos, también quedan protegidos por así decirlo, el paraguas del acuerdo de refinanciación. Aquí os ponía también algunas cuestiones a tener en cuenta en los procesos de refinanciación que ya hemos ido comentando, pero bueno, muy brevemente. Fundamentalmente, pues debemos incidir en la necesidad de garantizar que durante los procesos de refinanciación las necesidades de capital circulante de las compañías queden cubiertas, y pues bueno, la necesidad de solicitar en la mayoría de los supuestos dinero nuevo para cubrir los costes derivados de la refinanciación. En ese sentido, debemos tener en cuenta que el dinero nuevo no se verá arrastrado en ninguno de los supuestos por el posterior acuerdo de refinanciación alcanzado, y que además, como veremos, pues, el dinero nuevo introducido por base a un acuerdo de refinanciación pues tiene luego un tratamiento privilegiado establecido en la ley concursal. Y además, usualmente o habitualmente, las entidades financieras suelen solicitar garantías adicionales o una mayor involucración de los socios, pues bueno, fundamentalmente con que también aporten capital a ese proceso de refinanciación. Y bueno, en este sentido, tener en cuenta la modificación que se ha introducido, y ha comentado Sergio, en cuanto a que los nuevos ingresos de tesorería que realicen las personas especialmente relacionadas ya no van a tener la sanción de la subordinación, sino que van a ser considerados créditos ordinarios, y de esta forma pues se va a fomentar que los dueños o los accionistas de las empresas inviertan, como ha comentado Sergio, sus propios recursos para garantizar pues esa continuidad de la actividad empresarial. También debemos tener en cuenta que generalmente en estos procesos se nos suelen endurecer los covenants, y es importante pues, cauterizar el riesgo de que puedan llegar a perjudicar la actividad de la compañía. También debemos de tener en cuenta que en ocasiones pues conviene analizar la posibilidad de vender pues determinados activos con el objeto pues, de obtener liquidez con la que poder financiar el acuerdo de refinanciación. Pues bien, ya centrándonos en los distintos acuerdos de refinanciación, hay distintos mecanismos de refinanciación, pero bueno, los dos acuerdos, por así decirlo, más extendidos, precisamente porque son los que dan una cobertura frente a la acción rescisoria concursal, son los acuerdos de refinanciación colectivos, o los también conocidos como los acuerdos del artículo 71 bis de la ley concursal, y como posteriormente veremos, los acuerdos de la disposición adicional cuarta de la ley concursal, que son también conocidos como acuerdos de refinanciación homologados. Los acuerdos de refinanciación colectivos
bueno, pues fundamentalmente estos acuerdos de refinanciación pueden alcanzarse con todos los acreedores, incluyéndose créditos comerciales, créditos públicos y, por supuesto, pues, acreedores financieros, y son aquellos que requieren la mayoría de al menos los 3/5 del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo, 3/5 o el 60% del pasivo del deudor, siendo necesario que el auditor de la compañía emita una certificación sobre la suficiencia o el porcentaje, si el acuerdo goza del porcentaje del pasivo necesario para obtener la protección prevista en el artículo 71 bis de la ley concursal. Es necesario que este acuerdo de financiación se base en un plan de viabilidad que garantice la continuidad de la actividad empresarial en el corto y medio plazo, y finalmente es necesario, y es un requisito exigido por el artículo 71 bis, que la formalización del acuerdo de refinanciación se realice en instrumento público. Estos acuerdos de refinanciación establecidos en el artículo 71 bis, lo cierto es que no han sido los más empleados durante la crisis, durante la anterior crisis económica por parte de las empresas, ya que, como veremos, los acuerdos pues, homologados tienen frente a estos acuerdos la ventaja de que pueden extender efectos en función del tipo de acreedor y en función del tipo de medida, pues en función de determinadas garantías. No obstante, estos acuerdos no tienen este efecto de arrastre de acreedores y además pues, suelen ser bastante complicados en aquellas sociedades en las que la mayor parte del pasivo pues, son acreedores comerciales y públicos, con los que es más difícil sentarse y cerrar un acuerdo de refinanciación. Como os he comentado, los acuerdos de refinanciación, que por así decirlo son podríamos decir que son la estrella de los mecanismos paraconcursales previstos en la ley, son los acuerdos de refinanciación homologables. Este tipo de acuerdos, a diferencia de los acuerdos de refinanciación previstos en el artículo 71 bis de la ley concursal, solo pueden alcanzarse con acreedores de pasivos financieros, es decir, no incluyen a los acreedores de derecho público ni tampoco a los acreedores comerciales. En este sentido, a diferencia también de las mayorías exigidas en el artículo 71 bis, para alcanzar estos acuerdos de refinanciación únicamente se exige un 51% del pasivo financiero para que gocen del blindaje de la inmunidad frente a la acción rescisoria de la ley concursal. Adicionalmente, deben cumplir con algunos de los requisitos del artículo 71 bis, que esencialmente son pues, estar sujetos a un plan de viabilidad en el medio o corto plazo que garantice la continuidad de la actividad empresarial, que el auditor de la compañía certifique que se goza de la mayoría del pasivo financiero exigido para poder alcanzar el acuerdo y que se formalice en instrumento público. Además, estos acuerdos existe la posibilidad de adhesión voluntaria de otros acreedores, salvo acreedores de derecho público, y la principal ventaja que ofrecen los acuerdos de refinanciación homologados son la posibilidad de extender los efectos a los disidentes por tipo de acreedor y por tipo de efecto a extender, eso sí, exigiéndose ciertas mayorías reforzadas que veremos a continuación y que no se limitan al 51% del pasivo financiero. A continuación lo abordaremos. Es importante tener en cuenta que para extender los efectos de los acuerdos alcanzados, como os he comentado, se requiere la concurrencia de determinadas mayorías en función del tipo de acreedor, es decir, si tiene garantía real o no tiene garantía real, y en función del tipo de efecto a extender, pues si estamos hablando de una quita, de una espera, de una conversión de deuda en préstamos participativos. Así pues, a continuación veremos las distintas garantías que se exigen para adoptar los acuerdos. Es importante tener en cuenta que, como ha comentado Sergio, una de las reformas que se introdujeron en la ley concursal en 2014 son precisamente la valoración
un nuevo criterio de valoración de las garantías, de forma que cuando hablamos de acreedores con garantía real estamos hablando del valor razonable de las garantías y lo que exceda del valor razonable de las garantías será considerado como acreedor pues, sin garantía real y por tanto no se tendrá que considerar a los efectos del cálculo de la mayoría exigida. En este sentido, para que se puedan extender los efectos a los acreedores de pasivos financieros que no gocen de garantía real, se requiere que concurra la mayoría del 60% del pasivo financiero para acuerdos que comprendan una espera por plazo no superior a 5 años y conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. Para acuerdos de refinanciación, por así decirlos, más gravosos, para que se produzca ese efecto arrastre, se exige la mayoría del 75% del pasivo financiero para esperas por plazo superior a 5 años, pero no superior a 10, quitas, conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora, conversión de deuda en préstamos participativos por plazo de 5 o más años, pero no superior a 10, y daciones en pago. En la tabla, como os he comentado, podemos ver estas garantías clasificadas en función del tipo de acreedor y del tipo de efecto a extender. Así como os he comentado, el acuerdo de homologación básico, es decir, el que solo goza de inmunidad frente a la acción rescisoria concursal, pues únicamente requiere la mayoría del 51% del pasivo financiero y el cumplimiento de los requisitos que hemos comentado del artículo 71 bis de la ley concursal. Adicionalmente, para poder gozar de ese deseado efecto arrastre o extensión de efectos por tipo de acreedor o por clase, pues para los acreedores de pasivos financieros se exige una mayoría del 60 o el 75%, como podéis ver, en función del tipo de efecto a extender. Al 60% los que hemos comentado, que son pues, menos gravosos para los acreedores financieros, y el 75% para aquellos que son más gravosos. Por lo que se refiere a los acreedores con pasivos financieros garantizados, esta clase de acreedores, para poder extender sus efectos, pues requiere unas mayorías más reforzadas. Así, para los efectos menos graves, es decir, esperas inferiores a 5 años y conversión de deuda, se requiere una mayoría del 65%, insisto, del valor de las garantías y una mayoría del 80% del valor de las garantías, teniendo en cuenta los efectos más gravosos, es decir, esperas entre 5 y 10 años, capitalización de créditos, quitas, conversión de deuda en préstamos participativos de duración hasta 10 años y cesión de bienes o derecho en pago de deuda. También os quería comentar, porque esto ha sido bastante cuestionado, qué sucede con la extensión de efectos a acreedores de pasivos financieros que gocen de garantía real. Como hemos comentado, esta sería la segunda parte del cuadro que hemos visto anteriormente, que se exige en este caso una mayoría reforzada del 75% y otra del 80% para aquellos efectos más gravosos. En cuanto a la extensión de efectos a pasivos contingentes, debemos tener en cuenta que ha sido bastante cuestionado y existe bastante controversia acerca de si este efecto arrastre o esta extensión de efectos debe extenderse a los acreedores de pasivos contingentes. Como sabéis, los acreedores de pasivos contingentes son aquellos pues, que son créditos eventuales o que están sometidos a condición suspensiva y no computan a los efectos de las mayorías necesarias para adoptar un acuerdo de refinanciación y, por tanto, al no disponer de derechos de voto, pues se ha cuestionado si es posible extender este efecto también a los acreedores de pasivos contingentes. Pues aquí tenemos resoluciones en ambos sentidos. Es cierto que la mayor parte de la doctrina sí que valida esa extensión de efectos a los créditos contingentes,
así se ha establecido en numerosos procesos de refinanciación, como en el supuesto de Eroski o el supuesto de Berger, pero tenemos otras sentencias, como las sentencias de Abengoa, tanto la primera como la segunda, en las que en esos casos precisamente no se ha validado esa extensión de efectos a pasivos contingentes, pues fundamentalmente porque se entiende que en la medida que no tienen derechos de voto, pues no se pueden ver afectados por ese efecto de un acuerdo de refinanciación en el que no han sido parte. Por otro lado, también destacaros, que esto también es una cuestión que ha sido bastante controvertida, qué sucede con los préstamos participativos y su eventual cómputo a efectos de las mayorías necesarias para alcanzar un acuerdo de refinanciación homologado. En este sentido, lo que manifiesta la doctrina es que los créditos que sean otorgados por personas especialmente relacionadas no se tendrán en cuenta a los efectos del cómputo de esas mayorías, pero aquellos préstamos participativos que sean otorgados por personas que no sean PER, pues en esos supuestos sí se deben tener en cuenta para el cómputo de las mayorías necesarias para valorar si se puede adoptar o no un acuerdo de refinanciación homologado. Aquí otra vez podemos ver la tabla resumen de los distintos acuerdos que hemos visto y a continuación comentaremos lo que os he comentado al principio de qué sucede con los nuevos ingresos de tesorería que hayan sido concedidos en el marco de un nuevo acuerdo de refinanciación, bien de los previstos en el artículo 71 bis, es decir, los previstos para todos los acreedores que requieren de una mayoría del 60% o los 3/5 del pasivo, o los dispuestos en la disposición adicional cuarta, también conocidos o más conocidos como acuerdos de refinanciación homologados. Pues bien, el dinero, los ingresos de tesorería que se produzcan en el marco de un acuerdo de refinanciación disponen de un privilegio legal que ha sido reconocido en la regla 11 del artículo 84 de la ley concursal, y tendrán carácter privilegiado, un carácter de crédito contra la masa del 50%, y el 50% restante se le concederá un privilegio general, y además pues no existe riesgo de rescisión en caso de homologación del acuerdo. No obstante, aunque se ha hablado mucho de este privilegio del fresh money, es verdad que la problemática que nos encontramos es que este mecanismo sigue siendo insuficiente para incentivar esos nuevos ingresos de tesorería. ¿Y cuál es la razón? Pues bueno, la relación es que el motivo es que, a pesar de este privilegio legal, el pago de los créditos por los nuevos ingresos de tesorería ocupa el último lugar en la prelegación entre la lista de créditos contra la masa prevista en el artículo 176 bis de la ley concursal, y además, como todos sabéis, pues la administración concursal tiene la capacidad de modificar el orden de pago de los créditos contra la masa de conformidad con el artículo 84.3 de la ley concursal. Por tanto, bueno, pues es positivo, entendemos que se reconociera ya en 2014 este privilegio legal al dinero nuevo. No obstante, pues bueno, se sigue suscitando esta problemática y tendremos que ver, pues bueno, si el legislador ha tenido en cuenta estos problemas en las nuevas reformas, en la nueva reforma de la ley concursal, que todavía pues, no hemos tenido ocasión de analizar, y bueno, ojalá se aproveche el nuevo texto refundido para pues, poder adoptar medidas para solucionar esta problemática que venía planteando este concepto de la superseñoría. Y por otro lado, insistir en, como os he dicho, cuál es la ventaja fundamental de estos dos acuerdos de refinanciación de los que hemos comentado, que fundamentalmente es la protección frente a la acción rescisoria concursal y, como veremos, frente a la subordinación. Así pues, en cuanto a la protección frente a la acción rescisoria concursal, pues bueno, insistir nuevamente que no son rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como aquellos actos y contratos que se realicen en ejecución de esos acuerdos de refinanciación, siempre que se cumplan con los requisitos previstos en el artículo 71 bis o en la disposición adicional cuarta de la ley concursal. Por otro lado, en lo que se refiere
a la subordinación, como hemos visto, los acreedores que capitalicen directa o indirectamente todo parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación, aunque hubieran asumido cargos en la administración del deudor por razón de esa capitalización de créditos, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas, con el concursado y, por tanto, no se vean afectadas por esa anterior subordinación de los créditos de personas especialmente relacionadas. No obstante, tener en cuenta que, como novedad y como hemos comentado, precisamente el Real Decreto 16/2020 viene a decir que en aquellos concursos que se declaren los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma, la financiación de las personas especialmente relacionadas o aquella en la que se hubieran subrogado para realizar el pago de sus créditos, no se subordinará considerándose créditos ordinarios. En este sentido, como ha comentado Sergio, creemos que esta reforma pues, es sin duda positiva porque pues, va a contribuir a que los empresarios apoyen y apuesten su patrimonio personal o otro patrimonio empresarial para garantizar pues, la continuidad de la actividad empresarial, porque no se van a ver sancionados pues, con esa subordinación que pues, ciertamente podía ser, o entendemos que podía ser injusta en aquellos supuestos en los que efectivamente pues se produce una necesidad de que se ingrese ese dinero y el empresario pues apuesta su patrimonio para garantizar esa continuidad empresarial. Y ya con esto terminamos la parte relativa a los acuerdos de refinanciación y mi compañero Sergio Ruiz abordará las soluciones o las distintas soluciones al concurso de acreedores. Muy brevemente. En relación con el convenio de acreedores, sería la forma normal de terminar el concurso. Es lo que nos dice la exposición de motivos de la ley concursal. Sin embargo, la realidad nos lleva a un escenario completamente diferente. De hecho, según datos del Registro Mercantil Central, no del último año, sino de los últimos 10 años, en torno a un 90-95% de empresas que presentan concurso terminan en liquidación. Es decir, se está produciendo una divergencia entre lo que la ley pretende y lo que realmente está ocurriendo con las empresas. En cuanto al convenio, simplemente poner de manifiesto que la ley concursal permite en su contenido quitas y o esperas, que suele ser lo habitual, eso es un contenido habitual del convenio, permite cesiones de bienes, conversión de créditos en acciones, bonos convertibles, arrastre de acreedores privilegiados, acreedores contrato singular, es decir, las fórmulas que permite un convenio son múltiples. Hay posibilidad de introducir propuestas alternativas también, es decir, diversas propuestas en función de unos acreedores o de otros, o varias propuestas para acreedores ordinarios que tienen la posibilidad de aceptar una propuesta A o una propuesta B. Y en cuanto al quórum de constitución, es preciso poner de manifiesto que desde las últimas reformas que se produjeron, a efectos de cómputo se incluyen aquellos acreedores privilegiados en la medida en que puedan verse afectados por el convenio. Es decir, se incluyen a la mitad del pasivo afectado por el convenio, excluyéndose solamente los acreedores subordinados. En cuanto a las quitas y esperas y a las mayorías necesarias para aprobar el convenio, os hemos puesto aquí un cuadro muy simple. Es decir, si estamos hablando de solamente esperas de hasta 3 años o solamente quitas inferiores al 20% sin espera, se requiere simplemente mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Cuando estamos hablando de quita por debajo del 50% o esperas de menos de 5 años o una combinación entre ambas, se requiere una mayoría del pasivo ordinario del 50% o del 60% de acreedores privilegiados en función de cada clase. Y si estamos hablando ya de quitas superiores al 50%, esperas superiores a 5 años, pero nunca de más de 10, conversión de préstamos participativos, capitalización, intereses capitalizables, otros instrumentos financieros o venta de unidades productivas incluidas en el propio convenio, estamos hablando ya de aceptaciones del 65% en el caso de ordinarios y del 75% en el caso de privilegiados de cada una de las clases. Es preciso poner de manifiesto, además, que la ley permite dar un trato singular a determinados acreedores, si bien para ello se va a requerir mayoría no solo de estos acreedores que perciben un trato singular, sino también del resto de acreedores, de la mayoría de acreedores, lo cual es lógico y fundamentalmente se hace para proteger a determinados acreedores que después van a tener una continuidad dentro de la empresa y que precisamente son necesarios para garantizar esa continuidad.
En cuanto a la posibilidad de incumplimiento de convenio, lo que prevé la ley es que en caso de incumplimiento se prevé la resolución de los efectos del convenio y, por tanto, resurgen los créditos anteriores y el deudor está obligado a solicitar la liquidación y, si no, se abre un incidente, cualquier acreedor puede abrir un incidente comunicando al juzgado el incumplimiento del convenio y se analiza en un incidente concursal si procede o no procede la resolución del mismo. Se introdujo en el Real Decreto Ley 11/2014 y estuvo vigente hasta mayo de 2017 lo que dio en llamarse el reconvenio, es decir, la posibilidad de establecer un nuevo acuerdo para el caso de que se previese que no se iba a cumplir el acuerdo inicialmente pactado con los acreedores, previéndolo que lo presentara el deudor o acreedores que representaran un 30% y con aprobación del 60 o del 75% para el caso de pasivo ordinario, en función de las mayorías del margen que hablásemos del reconvenio, de las nuevas quitas y nuevas esperas, o del 65 y el 80% en el caso de acreedores privilegiados. En la actualidad, se ha regulado en el Real Decreto Ley 16/2020 la posibilidad de reconvenio, es decir, establece la suspensión del deber de instar la liquidación por incumplimiento de convenio, queda suspendida un año desde la declaración de estado de alarma, esto es hasta el 14 de marzo de 2021, y durante este tiempo se facilita la tramitación del denominado reconvenio, es decir, de que el deudor pueda solicitar la modificación del convenio inicialmente pactado. Durante ese tiempo, además, se prevé que no se tramiten incidentes concursales sobre incumplimiento de convenio, lo cual un poco pasa como nos pasaba con la no exigibilidad de la obligación de presentar concurso, ¿no? Si estamos hablando de que se suspende esta obligación de instar la liquidación hasta el 14 de marzo de 2021, de aquí al 14 de marzo de 2021, una empresa que ya venía de la aprobación de un convenio anterior seguramente pueda arrastrar dificultades y esas dificultades agravadas con la situación actual de paralización de la actividad, de aquí al 14 de marzo de 2021, el estado en el que llegue esa liquidación seguramente no sea el más deseable y sí entendemos que si realmente hay motivos para instar la liquidación o para plantear un reconvenio, ello debería hacerse cuanto antes a fin de que la empresa no se viese afectada durante esa situación de impasse que se puede producir durante prácticamente un año. Tampoco quedan claros cuáles son los efectos de la modificación de convenio, si se suspenden o no se suspenden. Como consecuencia de la aprobación de convenio se suspenden los efectos de la declaración de concurso, pero ¿qué ocurre desde que yo planteo una modificación del convenio hasta que se acuerda la misma? ¿Es aplicable el 133.2 en cuanto a los efectos del levantamiento de los efectos del concurso? A contrario, se inician otra vez esos efectos de declaración de concurso, solo se producen una vez se aprueba el convenio, en qué condiciones, todo esto no queda muy claro si vuelven o no los efectos del cese como consecuencia de esa solicitud de modificación del convenio. En cuanto al orden de prelación de los créditos, si se abre la liquidación por incumplimiento de convenio, tienen la consideración, lo comentaba anteriormente Ana, los créditos comprometidos en el convenio o en la propuesta de modificación del mismo, incluso de personas especialmente relacionadas, tienen esa consideración de créditos contra la masa. Nuevamente, nos manifestamos a favor de, oye, si el empresario o directamente o a través de otras empresas ha apostado por la continuidad, no tiene por qué verse perjudicado respecto de otros acreedores que también apostaron. Y por tanto entendemos que es una modificación positiva de la norma. Y en cuanto a la venta de unidades productivas, queríamos poner aquí de manifiesto, bueno, pues en principio, como sabéis, se produce una subrogación en la posición contractual que ostentaba la concursada. A efectos laborales se puede producir una sucesión de empresa. Aquí ponemos que, ojo, en relación con aquellas bonificaciones por ERTES de fuerza mayor que luego puedan ser revocados, que es si se pueden trasladar al nuevo adquirente de esa unidad productiva en lo que se refiere a pasivos laborales y, en principio, como sabéis, la transmisión de la unidad productiva, salvo en los pasivos laborales hasta los límites que recoge el propio artículo 146 bis, no lleva aparejada la obligación de satisfacer los créditos derivados del deudor anterior. Esto, sin embargo, cuanto más claro quede en la oferta y en la solicitud de autorización de venta, pues mucho mejor. Finalmente, muy brevemente, porque para no irnos demasiado de tiempo, vamos a tratar el régimen de la financiación postconcursal, que sigue sin regularse de forma clara, por lo menos con la legislación que tenemos hasta hoy en la ley concursal. No requiere, es decir, si se pide durante el concurso, requerirá ese doble filtro de
autorización judicial en su caso y en su caso visto bueno de la administración concursal. En principio, en cuanto a los incentivos, no aparecen en la ley concursal unos incentivos específicos para esta financiación postconcursal. Sí que, bueno, pues con carácter general hay que poner de manifiesto que son créditos que no son créditos concursales y, por tanto, son créditos prededucibles y que, como consecuencia de las reformas introducidas en el Real Decreto 16/2020 con motivo de la situación de urgencia del COVID-19, se mejora el tratamiento en relación con esos créditos a los que hacíamos referencia anteriormente de personas especialmente relacionadas. Finalmente, vamos a poner de manifiesto también, aunque normalmente se entiende más en un contexto de liquidación, que también en un contexto de continuidad puede ser útil la compra de unidades productivas como financiación incluso del propio convenio concursal. Incluso pueden aparecer reguladas en el propio convenio concursal la venta de las unidades productivas y con esos recursos se garantiza la continuidad de la empresa y el pago de los créditos concursales, aunque, digamos, lo habitual suele ser que la compra de unidades productivas se produzca o bien en fase común o bien en fase de liquidación. La financiación inyectaría liquidez a la concursada y le permitiría, insistimos, cumplir con esos compromisos de pagos con acreedores y podría aparecer incluso reflejado en el plan de viabilidad que habría que presentar junto con la solicitud de convenio, y en relación con estas operaciones además gozarían de la irrescindibilidad al ser objeto o bien de aprobación por los acreedores y en definitiva aprobación en sentencia de aprobación del convenio, o si se producen en fase común gozarían también de esa autorización del juez del concurso y por tanto no serían rescindibles. Posteriormente, y ya para terminar, Ana va a tratar el tema de la responsabilidad de los administradores dentro de la sección de calificación del concurso. Pues muy buenos días de nuevo. En cuanto a la calificación del concurso y muy brevemente, pues bueno, ¿cuándo se abre la sección de calificación o la sección sexta? Como todos sabéis, pues bueno, se abre siempre que se produce la apertura de la fase de liquidación y en aquellos supuestos en los que se alcanza un convenio con los acreedores, pues depende de si el convenio es gravoso o no gravoso. Lo que dice la ley es que se abre la sección de liquidación en aquellos convenios de acreedores que se consideren gravosos. El concepto de convenio gravoso había sido fijado por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2013, no obstante, el pasado 31 de enero de 2019 nos sorprendió pues, con un cambio de criterio importante, ya que bueno, el concepto de convenio gravoso o no gravoso se solía entender que era una espera de 3 años y una quita, pues, y una quita inferior a la mitad de la deuda. Y con esta sentencia, pues lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que basta con que se dé uno de los dos requisitos, es decir, con que el convenio incluya una quita inferior al 50% de la deuda o una espera inferior a 3 años para que se pueda considerar que ese convenio es no gravoso y que por tanto no procede la apertura de la sección de calificación del concurso. Tendremos que ver qué sucede en lo sucesivo, porque la verdad es que esa sentencia ha generado mucha polémica, ya que pues bueno, al final permite que no se abra la sección de calificación del concurso en aquellos supuestos en los que se puede estar planteando una quita muy importante de la deuda, ya que únicamente si concurre, por ejemplo, el requisito de la espera de los 3 años, pues podemos estar hablando de una quita del 70% de la deuda y supuestamente de conformidad con esa sentencia no se abriría la sección de calificación del concurso, con lo cual, pues bueno, tendremos que estar a ver si se confirma esta doctrina o aprovechando la reforma de la ley concursal, pues esclarece el concepto de convenio gravoso. Bueno, ¿cuándo será el concurso culpable? Como regla general y el principio general que prevé la ley es que el concurso será declarado culpable con afectación a las personas pues, que sean afectadas por esa declaración de culpabilidad cuando en la generación o en la generación o agravación de la insolvencia haya intervenido el administrador, los liquidadores, los administradores de hecho, los apoderados y cuantos hubieran tenido esa condición dentro de los 2 años anteriores a la declaración de concurso con dolo o culpa grave. Esta es la declaración general que tiene la ley y luego pues, se recogen una serie de presunciones de culpabilidad iuris tantum
y una serie de presunciones de jure que no admiten prueba en contrario. En este sentido, debemos hacer especial mención a la causa de culpabilidad prevista en el artículo 165 el incumplimiento del deber de solicitar el concurso, o lo que es también conocido o más conocido como la demora en la solicitud de la declaración de concurso, que hubiera tenido como consecuencia una agravación de la insolvencia del deudor. ¿Y por qué queremos hacer especial mención a esta causa de culpabilidad? Pues precisamente por lo que os ha comentado Sergio de cómo va a afectar esta normativa generada por el COVID-19 a la obligación legal que tienen los administradores de declarar el concurso, porque, como sabéis, cuando se daba ese deber de declarar el concurso, pues tenemos, cada procedimiento es una batalla judicial en la que no sabemos cómo va a determinar el juez en qué momento nació esa obligación, existiendo pues jurisprudencia, lo cierto es que muy prolija, y por tanto, digamos que para fijar ese inicio del cómputo de los 2 meses para solicitar la declaración de concurso, vamos a tener bastante inseguridad jurídica en aquellos supuestos en los que la situación de concurso pudiera darse con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Es decir, tendremos que ver cómo interpreta el legislador esa causa de culpabilidad, teniendo en cuenta la situación generada por el COVID-19, que va a demorar considerablemente pues, el deber de solicitar el concurso de acreedores, con lo cual pues, aquellos acreedores que ya tuvieran esa situación o fueran muy inminente con anterioridad a la declaración del estado de alarma, pues deberán tener especial cautela en valorar pues, la posibilidad de solicitar un concurso voluntario, ya que tenemos que tener en cuenta que aunque la ley establece que no hay una obligación de solicitar el concurso de acreedores, eso es un derecho que tenemos de no solicitar el concurso de acreedores, pero el deudor puede no hacer uso de ese derecho y solicitar una declaración de concurso voluntario que no va a ser tramitada, pero que sin duda, a efectos de la posterior pieza de calificación, que en su caso pueda abrirse, pues se va a valorar la fecha en la que se ha solicitado esa declaración, sin perjuicio de que no se vaya a tramitar hasta el 31 de diciembre de 2020. Bueno, aquí os ponemos el detalle de las causas, pues esencialmente el incumplimiento del deber de solicitar el concurso, el incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso, la no formulación de cuentas anuales, y se introduce una nueva presunción en la ley con el fin de evitar que los socios y accionistas se opongan sin razón a la suscripción de acuerdos de capitalización de deuda. Por otro lado, se establecen presunciones iure et iure de culpabilidad en la declaración de concurso, que son la no llevanza de contabilidad, doble contabilidad o irregularidad relevante, inexactitud grave de los documentos acompañados a la solicitud de concurso, apertura de la liquidación acordada a oficio por causa imputable al concursado, aislamiento de bienes o actos encaminados a retrasar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo, salidas fraudulentas del patrimonio en los 2 años anteriores a la declaración de concurso, y actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia antes de la declaración de concurso. Pues bueno, estas son las causas de culpabilidad, y en cuanto al procedimiento, debemos tener en cuenta que en este procedimiento interviene el Ministerio Fiscal y que el peso de la responsabilidad inicial de esa calificación de concurso pues lo tiene el administrador concursal, que deberá valorar si, pues bueno, ya tendría que haber emitido una opinión en el informe del artículo 94 de la ley concursal, y en el informe de calificación pues tiene que valorar si entiende que concurren o no alguna de las causas de responsabilidad de los administradores o de cualquiera de las personas que hubieran sido administradores de derecho apoderados en los 2 años anteriores a la declaración de concurso. El informe de la administración concursal pues tiene que decir si el concurso, a su entender, el concurso debe ser calificado como fortuito o como culpable, y de ese informe se dará traslado al Ministerio Fiscal. Por lo general, pues bueno, el Ministerio Fiscal suele seguir la línea que, en la mayoría de casos,
que apunta el administrador concursal, pues que al final es el que tiene el pulso directo de lo que ha sucedido en la sociedad, y lo normal es que su informe, pues lo habitual es que el informe siga la misma línea que el informe de la administración concursal. Si en el caso de que alguno de los informes fuera distinto, pues en ese caso se iniciaría la pieza de calificación y se daría audiencia y emplazamiento al demandado para oponerse a la calificación del concurso como culpable. Si el informe de la administración concursal declara que el concurso es fortuito y el Ministerio Fiscal lo confirma, pues en ese caso aquí se terminaría la sección, la pieza de calificación. Y terminaría, o esta pieza termina con una sentencia que puede calificar el concurso pues, como fortuito o como culpable, y tiene que declarar qué personas son afectadas por la calificación o son cómplices. La condena que puede contener la sentencia es una inhabilitación para administrar bienes de 2 a 15 años, una pérdida de los derechos o créditos que pudiera ostentar la persona afectada por la calificación frente a la sociedad, la condena a devolver los bienes indebidamente obtenidos, así como a indemnizar los daños y perjuicios, y adicionalmente, si la sección de calificación se forma por la apertura de la liquidación, puede ser condenado al pago del déficit concursal. Y ya con esto, y perdonar porque nos hemos ido un poquitín de tiempo, damos por cerrada esta sesión y estaremos encantados pues, de responder a las preguntas. Vemos que ya hay una pregunta formulada. En el Q&A y... Se había presentado un 5 bis antes del estado de alarma y cuando finalice se reanudan los plazos. ¿Cómo habría que solicitar el concurso si la empresa no ha sido capaz de renegociar la deuda antes del 31 de diciembre de 2020? ¿O cuándo finalizan los plazos al reanudarse los mismos? Bueno, en cuanto al 5 bis, lo que establece la ley es que no ha quedado muy claro cuál es la situación en la que quedan las presentaciones del 5 bis antes del 30 de septiembre de 2020. Se entiende que después del 30 de septiembre de 2020 son 4 meses, con lo cual seguirán el mismo sistema que el que se regula en la ley concursal, es decir, seguiría el mismo trámite que tiene, y respecto de los anteriores se dice que se estará lo dispuesto en la ley. La ley, si se está refiriendo al Real Decreto Ley 16/2020, no es obligatorio presentarlo hasta el 31 de diciembre de 2020. Si se está refiriendo a la ley, no al Real Decreto Ley, sino a la ley, en general, establecería que debe presentarse dentro de los 4 meses siguientes a la presentación del estado de alarma. Durante el estado de alarma, evidentemente, están suspendidos, porque los plazos están suspendidos. Y después, si se presenta después, evidentemente, yo por prudencia presentaría el concurso dentro de los 4 meses siguientes, aunque terminen antes del 31 de diciembre de 2020. Efectos, porque ahí sí que puede haber una responsabilidad de los administradores que ya han comunicado su situación de insolvencia, al menos inminente, o que seguramente será también insolvencia actual, y si en el periodo de los 4 meses no presentan el concurso, podría entenderse que han incumplido el deber de presentar el concurso, que se refería antes Ana, y adicionalmente que han podido, con esa conducta, que han podido generar o agravar la situación de insolvencia de la compañía. No sé si hay alguna cuestión más. De todas maneras, si os surge alguna cuestión adicional, os mandaremos la presentación y tenéis ahí nuestros correos, quedamos a vuestra entera disposición para contestar a cualquier cuestión. Por nuestra parte, nada más. Agradeceros a todos la asistencia e insisto que quedamos a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que queréis comentar.